Milei es historia. En su mesianismo se siente un eslabón más en un proyecto de país que él ubica hace más de 100 años, sin democracia ni justicia social, como hace no tanto tiempo soñó Martínez de Oz y compañía. Milei disputa la historia, la intenta reescribir y construye un confuso revisionismo histórico, diríamos reaccionario, que por momentos sorprende y a muchos cautiva. Pero ojo, no tiene nada de original. Hoy en Hipótesis vamos a tratar de desenmarañar esa genealogía histórica en la que podemos inscribir a Javier Milei e incluso de construir alguna de las farsas, algunas de las construcciones históricas, de ese intento por repensar el pasado, con todo derecho, como todos los proyectos políticos han tenido en la historia argentina. Lo vamos a hacer con Fabio Wasserman y con Omar Hacha, ambos historiadores. Gracias por acompañarnos, Fabián. Gracias. Fabio Wasserman. Gracias por la presentación. Omar, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, bien. A ver, ¿se puede inscribir Milei en una genealogía, digamos, en una historiografía, ¿sí? Digamos, que no es original y que de alguna manera recompone, ¿sí? O trae al presente lecturas como se hizo en otro momento de la historia? ¿Y en qué genealogía lo encontraríamos? Si alguno de los dos se anima. Sí, yo lo que diría es que en efecto no es del todo original, pero tiene algunos rasgos de originalidad, que para poder entender qué es lo que de algún modo puede interpelar a sectores de la sociedad y cautivar, hay que tener en cuenta estas dos dimensiones. No es del todo original porque hay ciertas consideraciones que hace sobre el pasado argentino que uno las puede encontrar ya en otros autores, en otros políticos. La idea de una decadencia argentina a partir de un determinado momento, que Argentina tuvo un destino de grandeza a final del siglo XIX, que se insertaba en el mundo como proveedora de materias primas y que después, digamos, el crecimiento del Estado, el populismo y demás arruinó, no es una novedad. Lo que es de algún modo novedoso es la forma en la que lo presenta. Y también es novedoso a lo que excede al contenido del discurso, pero que es importante, que es la forma en la que circula en las redes. Y en un contexto de fake news y de inteligencia artificial que permite articular, digamos, evidencias sobre cuestiones que por ahí no han existido, ¿no? Entonces hay un contexto nuevo también que permite entender a Milei, y esto uno lo puede entender mejor cuando piensa que fenómenos similares, que a su vez tienen particularidades, se dan en otros países del mundo, en Brasil, en Estados Unidos, en España, en Italia, en Francia. No es una particularidad argentina esto. Pero obviamente tiene particularidades porque incide y participa de las disputas políticas en Argentina. A mí me resuena, ahora lo quiero escuchar Omar un poco también con el disparador con que inició la charla, pero me resuena a algo medio trampeano, ¿no? Digo, de Trump, esta cuestión de volver a una Argentina grande, ¿no? Absolutamente, sí. Creo que uno de los rasgos de la ultraderecha global reciente es justamente que encuentra o sueña con un pasado glorioso que se perdió y que hay que recuperar, ¿no? Esta frase de Trump, ¿no? America Great Again, ¿no? También está en otros representantes de la ultraderecha global y está en Milei, ¿no? A mí me parece, sin embargo, que si bien tiene una narrativa construida, ¿no? Con verdades indiscutibles para él, que son muy básicas y todas debatibles, sin embargo su horizonte es de transformación hacia el futuro, ¿no? Entonces hay un movimiento histórico hacia el pasado, ¿no? Muy selectivo, que es posible debatir, pero el corazón de su proyecto es de transformación del presente hacia el futuro, ¿no? Bien. Ahora, no es propio de un proyecto político está siempre, ¿no? Rememorar algún pasado épico, glorioso, digamos, pasa con el peronismo en la actualidad, que de pronto no mira a los primeros años del peronismo, intenta tenerlo como espejo, o algún periodo del peronismo, que quizá no sean los primeros años, incluso el camporismo pasó durante muchos años en las últimas décadas, ¿no? Con el kirchnerismo, incluso la cámpora, ¿no? Como reminiscencias históricas, es común. Ahora, me parece que hay una diferencia importante, incluso, que es que ni siquiera en este caso hay apoyatura en académicos, ¿no? Lo charlábamos un poco antes. Se agarra de lugares poco laburados desde la academia, con poca evidencia, ¿no? Ustedes son historiadores, uno necesita fuentes, no hay verdades únicas, pero más o menos necesitas poder comprobar algo con un papel.
Una declaración. Sí, ahí, bueno, parte de la particularidad con la cual se articuló el discurso en torno a Milei es que él sí se presenta como académico. Sí. Y efectivamente es muy importante presentarse de ese modo, y así lo presentan permanentemente, y tiene una idea sobre qué es lo académico, que es distinta a la de que en el mundo, digamos, académico se considera de ese modo. Por ejemplo, bueno, el vínculo con la Universidad SAD, que creada por Venegas Lynch, que es como el gran mentor intelectual, digamos, y que explica en buena medida cómo fue a parar Alberdi, ¿no? En medio de toda su construcción ideológica. Entonces, efectivamente, muchas de las cosas que dice no son... El tema no es que son discutibles, hay muchas de las cosas que dice que ni siquiera son enunciados que tienen sentido. No entran en el orden de la discusión, pero se presentan como verdades y a su vez se las presenta como verdades que tienen una pátina académica. Eso también es algo que es novedoso no en que haya sucedido, porque el SEAD existe desde el 1978, creo, sino en que lo que sería un grupito marginal dentro del liberalismo argentino, de pronto está en el centro del poder. Claro. Eso es lo que, digamos, pasó eso, que un sector que tenía diálogos con mínimos o en espacios reducidos, ahora ocupa el centro del poder. Y sin tapujos, porque digamos... Bueno, es parte de su característica, claro, sin tapujos. Como decía Omar, unas características también de la nueva derecha es esa, el histrionismo y el presentar en forma desenfadada enunciados y verdades sin importar demasiado, digamos, cuánto se ajusta a la verdad eso. Claro. Ahora, me parece que este encuentro de alguna manera surge el nuestro, el de hoy, ¿no? Surge a partir de un documento que publicamos varios historiadores de la Argentina, y recogimos firmas, ¿no?, nacionales e internacionales, el que lleva el título de Milei ante la historia argentina. Que, bueno, repone grandes tópicos, ¿no?, de este debate, pero yo quisiera tratar de mirarlo desde otro ángulo, que no es incompatible, pero que es distinto, que es no tanto, digamos, juzgar desde la universidad o desde la academia los problemas históricos de las tesis de Milei, para llamarlos de alguna manera, sino preguntarme por qué resuenan tanto y por qué tienen este lugar, ¿no?, en el centro político. Es decir, ¿qué es lo que la parte, al menos de la sociedad argentina, resonó del discurso de Milei que lo hizo llegar al lugar político que tiene hoy, ¿no? Entonces me interesa más por qué lo votaron a Milei, más que tratar de desentrañar a este personaje que es muy básico, el de Javier Milei, sino qué es lo que pusieron en él, ¿no? ¿Y qué pusieron en él? O por lo menos, si lo podemos pensar desde este lugar de la historia, ¿no? Si es que hay una lectura de la historia que hace y que es atractiva. O que recupera y es atractiva. Bueno, creo que uno de los grandes elementos de este documento que mencionaba es que Milei viene a poner en cuestión lo que aparecía desde 1983 como algo de parte de algo conquistado y desde el cual no se podía retroceder, una suerte de pacto democrático, ¿no?, ciertos valores como derechos humanos, como justicia social, como mayor igualdad, respeto del otro, de la dignidad, digamos, más generalizada, ¿no? Intenta deshacer con lo que él llama una revolución cultural, ¿no?, o una batalla cultural, todos esos valores. Para eso lo que hace es tratar de argumentar que hubo una época dorada y que hubo un desvío. Ese desvío vendría con la democracia de masas, y ahí es donde se pierde esa Argentina que habría que volver a recuperar. Entonces, 1916, ¿no? Perdón. 1916 sería con el radicalismo, ¿no?, con la democracia electoral, ¿no? Y me parece que eso es lo que él intenta desandar, paradójicamente, con un apoyo, ¿no?, un apoyo democrático, porque Milei, digamos, tiene legitimidad. Claro que sí. ¿no?, y legalidad, legitimidad, sí, y muchos votos, y seguramente todavía mucho apoyo. Digamos, uno dice todavía porque asume que en algún momento, como sucede con todos los gobiernos, lo va a ir perdiendo, se le va a ir yendo, asumiendo un futuro que no podemos conocer. 1916. Por eso decía, hay una genealogía, ¿no? Digamos, hay una lectura que probablemente no sea nueva y que ya veía, ¿no?, una historiografía que ya entendía que 1916 fue un quiebre para mal, ¿no? ¿Quiénes son esos historiadores? ¿Qué ideas son las que recompone o las que retoma? Sí, en principio es verdad, ya desde 1916 hay sectores de la sociedad, sectores que, digamos, que hasta ese momento habían detentado el poder, que habían visto la irrupción del radicalismo irigoyenista como una especie de crisis
terminal para Argentina, ¿no? O sea que ya ese discurso ya está instalado. La ocupación de los espacios públicos por los sectores populares, la plebeyización de la sociedad y demás, ¿no? La figura de Irigoyen como un caudillo enigmático, en todo. Es algo que se va a profundizar con el peronismo y que, a la luz de los procesos históricos durante el siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, se va a ir profundizando. Una cosa que es interesante es que el discurso que, lleva adelante Milei, de algún modo retoma algunos tópicos que están en el macrismo, pero los profundiza y los radicaliza. Porque para Macri eran los 70 años de decadencia, era el peronismo. Milei más claramente asume que es la democracia, y de hecho varias veces dijo que no pudo afirmar que él defiende la democracia. Para él la democracia es incompatible con lo que le importa, que es el desarrollo del mercado. Entonces hay algo ahí que él plantea y que lo pone en términos históricos. Es interesante, por ejemplo, que ahora este salón de próceres que se creó hace poco, que inauguró Karina Milei, aparece la figura de Victorino de la Plaza. Yo creo que la mayor parte de la sociedad argentina ignora por completo quién fue Victorino de la Plaza. Bueno, la única explicación es que fue el último presidente antes de Irigoyen. O sea, es como decir, hasta acá estaba bien y después vino la decadencia. Yo creo que nunca la derecha argentina aceptó la vida democrática. Es decir, cuando se lleva adelante la ley Sáenz Peña, ¿no? En 1912, la hipótesis de base de la ley Sáenz Peña es que ellos, la élite, la clase dominante, iba a seguir en el poder. No creían que el radicalismo podía ganar las elecciones. Entonces, solo podían llevar adelante la reforma electoral presuponiendo que iban a seguir dominando. Y bueno, ahí sucede algo, comienza algo que es inmanejable con la democracia, pero siempre a lo largo, desde entonces, la derecha nunca aceptó verdaderamente el voto democrático. De hecho, golpe de Estado, después de una primera gestión de Irigoyen, después una de Marcelo T, vuelve Irigoyen, si no me equivoco, perdón. Sí. Golpe de Estado, ya ahí arrancamos con el derrotero de golpe de Estado frente a cualquier gobierno que pueda llegar a ser sospechoso de popular, ¿no? Sí, y por eso digo que es una vuelta de tuerca sobre el macrismo, porque uno podría decir, con todas las críticas que uno puede tener sobre el macrismo, que las tengo, que el macrismo en cierto sentido había aceptado la democracia, se había constituido en un partido que había llegado al poder por elecciones, construyó un partido de derecha para ganar el poder. Sí, cuando menos tenía que ser respetuoso de la memoria de sus socios, que era el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, pongamos. No, pero no solo eso, sino que a diferencia de lo que había sido la derecha hasta ese momento, que lo que buscaba era influir en el poder, claro, haciendo lobby o dando cuadros, creó un partido político para llegar al poder en elecciones. Entonces es distinto, entra en el juego democrático. Milei también entró en el juego democrático, pero entró, así como también entró, asume la presidencia para dirigir el Estado, pero él está convencido de que el Estado hay que destruirlo. Y la destrucción del Estado es también la destrucción de la democracia. Van de la mano en este caso, ¿no? Ahora, quería volver un poco rápidamente a esto de la cuestión del voto de Milei, ¿no? Porque uno podría ver ya con el macrismo que comienza a surgir un voto popular de derecha, por así decirlo, ¿no? Esto es algo para discutir, ¿no? Pero que esto se amplía con Milei, ¿no? Incluso se hace más popular, ¿sí? Más plebeyo. Y creo que efectivamente, si bien hay una crisis del proyecto de Milei con los valores democráticos, al mismo tiempo su éxito, al menos parcial por el momento, responde a una crisis de la democracia, a que ciertas promesas que se habían planteado en 1983 no se cumplieron. Y efectivamente, si no, uno no entendería por qué si no, uno tiende a pensar que es un voto irracional. Y yo creo que más bien lo que la historia, las ciencias sociales, la antropología nos aconsejan es tratar de ponernos en el lugar, de los actores y tratar de comprender por qué hicieron lo que hacen, porque ese es un problema político de primera relevancia, ¿no? Sí, pero una cosa, si en el 83 el lema era con democracia se come, se educa, ¿sí? Les iba a comentar, durante el proceso vino en 2 oportunidades acá al estudio, se me fue el nombre, por favor, de este sociólogo famosísimo, Horowitz, perdón, sí, y bueno, charlamos mucho de esto de la democracia de la derrota, ¿no? Y esta cuestión de cómo vamos a seguir convenciendo a las nuevas generaciones, planteaba él, ¿no? Yo probablemente formaba parte de esas nuevas generaciones, de que el proyecto democrático con sus falencias es el mejor, proyecto político de mínimo respeto a los derechos individuales y colectivos. Y es cierto que el mileísmo o Milei responde a esa falencia, ¿no? Y es cierto algo que dice Omar, que yo lo registro con alguna gente conocida y por ahí puede tener alguna simpatía, esta cuestión de
de que realmente sienten que esta es la democracia, ¿no? La democracia de las redes, la democracia de que sí, de que pueden echar a un funcionario vía Twitter y que por ahí a nosotros o a todo el mundo nos parece inaudito que se mueva la democracia por fuera de los canales tradicionales, por fuera de las formas tradicionales, ¿no? Sí, a mí me preocupa. Es curioso y es preocupante, ¿no? Porque da un poco de miedo, digamos, puede que tengan razón, pero da un poco de miedo. Sí, a mí lo que me preocupa es si la posibilidad de que estemos hablando todavía un lenguaje un poco viejo, arcaico, y que no es hábil para dialogar con esa opinión, sí, y sobre todo para abrir brechas e introducir elementos nuevos, ¿no? Digamos, los tiranos de Roma eran muy populares y probablemente podían llegar a hacer una tiranía planteando que tenía el favor del pueblo, ¿no? Digamos, a esto me refiero, con que puede ser que la transfiguración, la deformación de la democracia derive justamente en situaciones de tiranía o de autoritarismo como el que estamos viendo, ¿no? Digamos, la democracia liberal tiene ese riesgo y tiene ese peligro de fondo, sí, o por lo menos está demostrándolo. No, y también tiene que ver con algo que dijo Omar antes, sí, no es solo un proyecto que mira hacia el pasado, sino que mira sobre todo al futuro. Bueno, ¿qué es el futuro que prometen o que tienen en mente las fuerzas que se oponen a Milei? ¿Tienen en mente un futuro o están estancadas en defender lo que ya existía, que era el estado de bienestar, los restos del estado de bienestar o determinadas formas de organización y de relaciones sociales? Pero ¿qué es lo nuevo? Y los últimos años es difícil encontrar, salvo en el movimiento feminista, para mí, es difícil encontrar planteos radicales de nuevas relaciones sociales. Que ofrezcan y que sean atractivos para las nuevas generaciones. Sin ir más lejos, hablamos de la dictadura, que para los jóvenes es muy lejos. Para los jóvenes es muy lejos el 2001, no la dictadura ya, el 2001 es muy lejos. Entonces, también hay que entender esas cesuras históricas, ¿no? De cómo entran en la memoria, cómo entran en sus consideraciones sobre qué deben hacer, qué no deben hacer y por qué. Recuerdo ahora que decís esto, un joven militante libertario que decía, yo no viví el 2001, yo vi videos. Pueden haber sido fake news, lo pueden haber falsificado. Y vos decís, también es digamos, la historia, ninguna historia es creíble, nada es real. No quiero decir posverdad, porque ya me parece que la gastamos, el concepto de posverdad. Pero es eso, ¿no? Digamos, pasó hace no mucho, te lo puede contar tu hermano mayor, no es que ni siquiera tu padre, al que por ahí podés no creerle, porque sos un rebelde, pero digamos, un hermano mayor, un compañero de escuela más grande, estuvo ahí, o lo vio, o lo sintió, pero lo podemos ignorar, podemos no creerle, ¿no? Es un movimiento similar a esto del momento pre-Irigoyen con Menem. Los 90 también es una especie de pequeño momento dorado al que se tiene que volver. También hay eso en el discurso del mileísmo, por lo menos en las redes sociales. Hay una vuelta y no, pero ahí todos cobran. Pero es tan cerca que hasta les da pudor, me parece, ¿no? En las redes sociales funciona bastante, por ahí en el gobierno no tanto. Bueno, eligieron como único, digamos, después de Victoriano de la Plaza, lo eligieron a Menem en el Salón de los Próceres. O sea, no pusieron a Irigoyen, no pusieron a Perón, no pusieron a Alfonsín y pusieron a Menem. Es muy fuerte, es muy fuerte. Que están diciendo algo ahí. Claro. No es, esa elección no es azarosa, es un poco bizarra, pero no es azarosa, está diciendo algo. Entonces también hay una idea de que hubo un pequeño momento en el que se pudo recuperar la senda perdida, porque también en un gobierno que pro mercado con apoyo popular, entre otras cosas, aquel de Menem. Entonces ahí también hay un espejo en el que se miran, y muchos de los funcionarios provienen de ahí también, no es solo ideológico, y muchos de los nombres propios. Que Martín Menem sea el presidente de la Cámara de Diputados, sin, digamos, allá no hay ningún juicio de valor, no tiene ningún mérito, de ningún antecedente, salvo la aportación de apellido. ¿No? Sí. Sí, por eso me parece insuficiente cuestionar a Milei por determinados problemas psiquiátricos o emocionales. Hay algo más profundo, ¿no? Más social. Y sobre todo, quiero retomar algo que decía Fabio recién, y es que una de las potencias, ¿no?, del discurso de Milei es que promete un futuro. Es muy incierto cómo se va a llegar a ese futuro, ¿no? Ajuste fiscal, etcétera. Pero hay una promesa ahí, una posibilidad de algo nuevo. Y creo que si un proyecto político alternativo quiere confrontar con la escena Milei, tiene también que abandonar, diría, el discurso, digamos, que no quiere proponer algo nuevo, más bien tiene que poder presentar un futuro deseable por el cual valga la pena cuestionar la situación política contemporánea, ¿no?, actual. Entiendo que lo que planteas, Omar, a ver si te interpreto, es que
los últimos años el progresismo, por decirlo a grandes rasgos, fue conservador? ¿O fue el partido conservador o el partido del orden? El progresismo, la izquierda y los populismos, sí. Yo te digo eso por no sé si... Sí, ¿La izquierda también? Sí. Bien. En el sentido de que lo que vos ves es el discurso de la izquierda institucional, digo, ¿no? Y lo que promueve es defensa de cosas. En primer lugar, después, bueno, podés encontrar, y por eso, y estoy siendo un poco injusto, obviamente, por eso puse el feminismo, me parece que los movimientos feministas sí plantearon relaciones sociales distintas, pero más bien defienden derechos o defienden estados de cosas. O cuando menos convocan una resistencia, que tampoco es tan atractivo, ¿no? Que te convoquen al martirio de estar resistiendo a algo, ¿no? No, y es comprensible porque porque el futuro que ofrece Milei y el que ofrecía antes Macri es horrible. Para mí. El futuro. El futuro. Es un futuro, pero ofrece un futuro. A veces es un futuro vacío, un poco como decía Omar. No sabes muy bien cómo va a ser. Claro. ¿Cómo sería una sociedad organizada en torno al mercado? No existe. Solamente en torno al mercado. No, existe una fantasía que puede no ser tan horrible, por ahí para vos sí, porque conocés, digamos, o por ahí pensás qué puede implicar eso, pero para un montón de gente sería una fantasía comprable o deseable, ¿no? Claro. El problema es que del otro lado no tenemos fantasía ni siquiera para vender. La fantasía, digamos, en el sentido de una utopía, un destino al que llegar. Sí, creo que lo que revela la situación actual en Argentina es que la moderación ya no atrae. No tiene sex appeal. Perdió en el balotaje la moderación. Sí, cualquier moderación. Entonces ahí yo veo para la izquierda al menos un llamado de atención, ¿no? De poder repensarse y tornarse verdaderamente radical, ¿no? Más profunda. Entonces no sería tanto de contener esta ola, sino más bien de proponer algo que sea igualmente radical. Tengo que preguntarte ahí cuando mencionas a la izquierda si te referís a un amplio espectro que incluye a... No, la izquierda es plural hoy. Me parece que tiene, en términos electorales, tiene un lugar de visibilidad que es el del FITU, del Frente Izquierda, bien, pero es mucho más amplio. Tenés la izquierda social, tenés sectores del feminismo, es mucho más amplio. Movimientos sociales. Claro. Incluso movimientos que incluso un distraído o alguien que no tiene una lectura muy profunda de la cosa pensarían peronistas. ¿A eso te lo digo? Sí. Yo haría una distinción muy sencilla que la uso yo para... No es muy sofisticada, pero izquierda es promover la igualdad. Bien. Digo, en un sentido amplio. Y eso uno lo puede encontrar en distintas formaciones. En cambio, vos podés decir, bueno, el discurso de Milei promueve una igualdad, que seamos todos iguales. En términos jurídicos, sí, ¿no? Desde una mirada liberal. Sí, más o menos, porque da por hecho de que existe una meritocracia y que el que no puede llegar a determinada cosa se tiene que... Entonces, ahí ya todo eso empieza a desvanecerse, ¿no? Entonces, yo digo igualdad en el sentido de que como colectivamente vamos construyendo esa igualdad, no en el sentido de simplemente del punto de partida o ese tipo de cosas. Entonces digo, para tener una idea, porque después efectivamente eso tiene expresiones electorales, expresiones institucionales, ¿no? Pero hay actores que promueven formas de igualdad y bueno, para mí eso es izquierda. Bien, está bien. Es amplio, genérico. Es amplio, genérico, pero... Para que entren todos, es una invitación. Es una invitación a pensar que se acercan a valores con los que yo me siento más identificado, que bueno, claro, que es un espectro más amplio. Claro. Pero después, como decía Omar, efectivamente hay una izquierda que tiene una vertiente electoral. Pero a ver, no me equivoco que el problema histórico de la izquierda, incluso de los bien intencionados como Fabio, que plantean cuestiones generales como la igualdad, ¿no? Es el cómo, ¿no? Porque uno diría, por ahí un sector de FIT diría, bueno, nacionalizando la banca, y un sector de un peronismo de izquierda o progresista o a la izquierda del peronismo diría que no es nacionalizando la banca, sino ascenso social, vía... Pero por eso es importante que... Cuestiones más sistémicas, no sé cómo decirlo. Estoy tratando de ser respetuoso de los compañeros pero el tema es que... peronistas. Ok, pero cada uno de ellos, ¿qué horizonte propone? O sea, ahí aparecen las diferencias, pero son diferencias de horizontes. Bueno, el problema es que no están esos horizontes. No es que hay distintos horizontes. Dice, bueno, la izquierda, digamos, que los partidos de izquierda que se identifican como tal te proponen esto hacia el futuro que va a ser distinto y va a promover estas relaciones sociales, sectores. O sea, lo que hay es por razones muy obvias, lo que hay es un estado de resistencia y de conservación de cosas. En este momento, los trabajadores estatales están tratando de conservar su puesto de trabajo. Los trabajadores generales están tratando de conservar derechos. Los jubilados están tratando de que no le licúen digamos, o sea, a ver, estamos
estamos todos resistiendo cosas. O sea, es muy difícil en este contexto pensar hacia el futuro, pero es imprescindible. Esto me recuerda algo, perdón, Omar, no sé si tenés pero me recuerda algo que creo que lo escuché de tu boca, esta cuestión del peronismo como identidad es casi una construcción propia, no reactiva, pero sí una construcción que responde a la identidad antiperonista. Puede ser que alguna vez hayamos charlado de eso, te haya escuchado charlar de eso, digamos, si en alguna medida este proceso anarcoliberal, le dicen ellos, ¿no? Digamos, neoliberal, le diríamos, supongo en esta mesa coincidiríamos, pueda llegar a sentar las bases de una futura unidad. Yo sé, digamos, tengo que romper esto porque estoy con dos historiadores, había preparado una charla, estamos hablando del futuro y me gusta, lo prefiero. ¿Puede ser? ¿Lo ven? ¿Creen que analizando otros procesos históricos la reacción a algo pueda llegar a tener la potencia de crear algo nuevo y que no volvamos al 2002, al 2003? Como potencia, como posibilidad está, pero para eso hay que hacer política. Bueno, parte me parece del déficit actual es que uno encuentra muchas formas de organización, de resistencia, son todas parciales. O sea, atacan al Inca, sale la gente del cine, atacan el Fondo de las Artes, atacan el CONICET, sale. Si uno lo ve, es un conjunto de respuestas. Bueno, ¿y dónde se articula todo eso? ¿Dónde está esa articulación? ¿Dónde está la dirigencia política? ¿No? Uno la va a encontrar en algunos actores, en la izquierda aparece más, en el peronismo está como bastante desvanecido para ser, digamos... Estamos golpeados, está en un momento Digamos, pero no solo golpeados, sino desvanecidos, desaparecidos en la escena pública, digamos, ¿no? Sí, yo tengo de todas maneras una mirada bastante optimista, pensándolo históricamente, ¿no? Sí. En el sentido de que si uno observa lo histórico y la actualidad, no desde arriba, solo desde la cúpula, sino desde, digamos, la sociedad, los espacios de la sociedad civil y las tradiciones de autoorganización, ¿no? Los movimientos sociales, las largas luchas populares que atravesaron la historia argentina y particularmente el siglo XX, yo creo que a diferencia de otras experiencias de ultraderecha actual, en la Argentina hay una matriz de posibilidades de resistencia y de contragolpe, ¿no? Que me dejan luz de esperanzas. Hay como una memoria, por lo menos capilar, afectiva, de que nos organizamos rápido y podemos resistir algunas cosas. Y prácticas, ahora hay cortes de calle, pero hay ocupaciones de espacio. Sí. Prácticas, ¿no? A ver, a los 10 días que asumió Milei sale el protocolo de Bullrich. Ese día hubo cacerolazos. De hecho, yo estuve en uno. Y bueno, son vecinos de mi barrio que salieron, o sea... digo, lo que falta es eso que lo articule, pero hay y parte del documento que nosotros escribimos tiene que ver con eso, con la idea de faltan voces que traten de plantear alguna cuestión general que permitan mirar, primero decir, bueno, nos oponemos. ¿No? Porque también hay una cosa muy buena, no, porque hay que darle tiempo. Digo, si uno tiene una posición distinta, tiene que sostenerla. No es que hay que darle tiempo. ¿Por qué tengo que darle tiempo? Sí, claro. Si aparte, también hay como una cosa muy mítica. Ganó en un balotaje contra el candidato que era el ministro de Economía, una economía devastada. O sea, no fue un plebiscito por una reforma constitucional. Y el DNU y la ley Ómnibus es una reforma constitucional encubierta. Entonces hay todo algo ahí que me parece que está como muy tergiversado y que la dirigencia política no sabe cómo reaccionar. Está como groggy cuando decís, bueno, tenés que pararte. Sí, digamos, ahora esa memoria casi de resistencia, que es un poco lo que planteaban, vos lo decías, bueno, alguien o algún grupo o algún espacio, abajo, no sé. No vamos a ponerlo ni en términos de una persona, ni un órgano colegiado, no importa, porque no conocemos cómo, digamos, pero no habrá que desprenderse de algunas, así como ellos se desprendieron de algunas identidades, ¿no? Ya de pronto ya no es el peronismo el único problema, sino que incluso la democracia, ¿no? Digamos, se desprendieron de identidades que nos parecen hasta sorprendentes, chocantes, creíamos que era un límite. No tendremos nosotros me pregunto, digamos, y hablo con dos historiadores, digamos, estamos hablando de pasado, de memoria, quizás sea un error lo que estoy planteando, desprendernos de algunas identidades y de algunos discursos que incluso no son fáciles y cómodos. Digo, por ejemplo, en esta mesa no hablamos de los discursos, cómo se contrapone la discusión sobre la última dictadura militar con el gobierno Milei, porque quizá incluso es salir a responder o a debatir algo que lo tenemos asumidos un montón. Vuelvo a la cuestión. Digamos, no habrá que sacarse esas identidades, ese traje para empezar a construir algo nuevo y olvidarnos de eso que nos condiciona, que... Sí, yo pienso que sí. Pensando en esta cuestión de realmente tener una izquierda que es marginal y que lo que hace, o
en términos electorales, en términos de representación, y un peronismo que en este momento se está acomodando y que puede tener su pata más progresista y más piola, pero que en algún punto no puede converger con esa izquierda que es marginal, bueno, no sé, sí, y otros espacios. Bueno, yo creo que efectivamente, digamos, los problemas de la izquierda, digamos que la izquierda más radical, digamos que tiene grandes dificultades después del siglo XX, ¿no? Que es coexiste con un progresismo peronista que aceptó, por ejemplo, que había un zócalo de pobreza que no se podía cuestionar, o que no había manera, ¿no?, de hacerlo, de asumir una lógica extractivista ni el nivel, digamos, de la producción. Y me parece que en gran medida el voto de Milei responde, ¿no?, a esas limitaciones. Y creo que requerimos una imaginación nueva, política, ¿no?, que pueda enfrentar esta situación inédita en la cual nos encontramos. Sí. Hace falta una imaginación política nueva. Las identidades cambian, eso sabemos como historiadores. En esos cambios siempre incluyen elementos que estaban previamente. Nada se construye desde la nada, de ex nihilo, pero al plantearse algo nuevo rearticula lo anterior, puede rearticular lo anterior. Yo creo que debería ser algo por ese lado. ¿Cómo va a ser? No lo sé, no digo eso. Pero sí que yo, por ahí antes yo fui un poco, sonó muy escéptico, bueno, yo tiendo a ser escéptico, pero coincido con Omar en que yo tengo como expectativas de que pueda haber un proceso de transformación en el sentido de que haya actores de la sociedad que se reconfiguren y que, logren articularse y posicionarse promoviendo nuevas perspectivas políticas, sobre todo me importa que haya cómo pensar nuevas relaciones sociales más justas, más igualitarias. Ese sería el punto. Tocamos un par de disparadores, queda corto obviamente. Ahora les voy a pedir si hacemos una suerte de cierre con algunas hipótesis. Antes, un segundito, les hablo a ustedes que están mirando y que si llegaron hasta acá es porque evidentemente les interesó esta charla. Que se suscriban, que pongan me gusta, que comenten, den su opinión, para que hagamos nuevos productos que también puedan llegar a gustarles e interesarles. Bien, como les comentaba antes de esta charla, el formato hipótesis, de alguna manera partimos de una hipótesis un poco general, que es lo que intenté al principio, y les pido que ustedes, a modo de conclusión, si se animan, me den una hipótesis, pueden formularla como les parezca, sobre lo que estuvimos charlando o sobre lo que les interese pensar de la política, la historia, la actualidad. Sí, yo para referirme a lo estrictamente de la historia, me parece que uno de los desafíos que tenemos hoy en día es que no es que están en juego distintas interpretaciones sobre el pasado argentino o sobre la historia en general, que permitan dar sustento a proyectos políticos, sino que lo que está en juego es cómo en esas discusiones se pueden incorporar elementos capaces de cuestionar cosas que aparecen naturalizadas ahora hoy en día, ¿no? Entonces ya hay una serie de sentido común social, tópicos sobre lo que es ser un trabajador estatal, sobre lo que implica las reivindicaciones del feminismo y toda una serie de cuestiones en las cuales es muy difícil intervenir desde la historia y desde cualquier, discurso crítico para tratar de darle sostén, porque, y este es el punto que yo lo veo difícil, no importa la evidencia, no importa el argumento, no importa la coherencia. No, hay algo ahí que se fue desgajando, deslegitimando, deshilachando, el sentido de, uno supone que una fuerza política tiene determinados argumentos, determinadas posiciones, lo presenta de este modo. Hoy en día no importa eso. Uno puede decir cualquier cosa y tiene un valor de verdad simplemente porque yo lo digo y tengo ganas. Y le juega a favor la liviandad, ¿no? Entonces hay algo ahí que nos pone, por eso, en otro escenario en el que quienes tenemos una determinada trayectoria, formación, concepción, nos es muy difícil. Porque muchas veces parece que pero yo no puedo estar discutiendo esto, porque no estoy discutiendo con algo que no tiene sentido, no es que estoy discutiendo con algo con el que no estoy de acuerdo. Pongo un solo ejemplo. En el foro de Davos, Milei dijo que entre el año 0 y el año 1800 el PBI del mundo no creció. No es un enunciado discutible, es un enunciado sin sentido. No es que yo pueda decir, creció tanto, creció esto, no creció esto. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido histórico. Entonces, pero funciona como constructor de ideas, de identidades, de concepciones del mundo. Sí, resuena en un lado, encima parece un conocimiento erudito, cuando claro. En realidad... Entonces yo veo ahí un problema, un desafío. Bien.
Bueno, yo pienso que la pertenencia de la Libertad Avanza a una ultraderecha global manifiesta, ¿no? Es el síntoma de las dificultades de la sociedad capitalista para responder, para incorporar, para incluir, ¿no? Que es algo que logró hacer entre 1945 y 1975, grosso modo, pero esta enorme crisis expulsa mano de obra, marginaliza grandes sectores de la población, ¿no? Y reconoce la desigualdad como un valor, ¿no? El sálvese quien pueda. Si hay gente que se cae del sistema, que se caiga, pues no puede competir, entonces tienen que ser sacrificados porque no cumplen, digamos, las exigencias del mercado. Eso, que es muy terrible, al mismo tiempo llama la atención o pone sobre el tapete la necesidad de poder pensar una sociedad postcapitalista o un juego de reglas completamente diferente, porque efectivamente creo que el momento de verdad de la ultraderecha global, de la cual Milei es una de sus expresiones, es justamente el fracaso de la sociedad capitalista en el nivel global, ¿no? Y pues eso es lo que nos requiere, nos exige, ¿no? Pensar también globalmente. Yo diría, hace falta un nuevo internacionalismo, ¿no? No capitalista. Bien. Claro, porque la respuesta es más capitalismo a un capitalismo que evidenció el fracaso, ¿no? O sea, quieren la respuesta a un capitalismo que fracasó es más capitalismo, ¿no? Exactamente. Más capitalismo con menos democracia. Con menos democracia, claro, porque la democracia es un problema, ¿no? No necesariamente menos Estado, eso es una particularidad del discurso en Argentina, pero sí menos democracia. Claro, porque Donald Trump, por ejemplo, no sería un anti-estatista. En Italia tampoco, Claro. no, tampoco. Bueno, ahí probablemente resuene algo de lo que yo planteé al principio, de esa genealogía, ¿no? Porque el liberalismo en Argentina es antiestatista o tiene una reminiscencia antiestatista. En la dictadura, aunque también es discutible, ¿no? Es discutible porque por los el monopolios. liberalismo argentino del siglo XIX, que es el que teóricamente se inspira, construyó el Estado. Entonces, ahí hay un tema, hay una tensión. Ahora lo seguimos, pero los despedimos ustedes, se quedarán con las ganas para la próxima. Si tienen suerte, gracias Omar. Muchas gracias. Gracias Fabio.